Enigmagia, en Grimorio Astral, el poderoso mago Cipriano. Cipriano de Antioquía, originario de una familia próspera de una larga tradición de casta sacerdotal de magos paganos, cuyo pasado, antes de su conversión al cristianismo, dejó impreso un gran halo de mito y de leyenda en la historia esotérica, en la cultura general tanto del catolicismo como del mundo de la magia. En ocasiones, algunos escritores y fuentes católicas confunden a este famoso mago con Cipriano de Cartago, quien fue otro personaje del santoral católico que habría nacido y ejercido en el norte de África, en la zona de Cartago, en el actual Túnez, y quien, al igual que Cipriano de Antioquía, se le atribuyó la condición de santo, obispo y mártir de la Iglesia Católica. Según el libro escrito en el siglo XI por el monje Jonás Sufurino, muy conocido por practicantes de las artes mágicas, Ciprianito habría nacido en Antioquía, entre Siria y Arabia, lo que es hoy Turquía. Al nacer, fue presentado en rituales especiales a los antiguos dioses paganos. Principalmente, habría sido consagrado en el templo del dios Júpiter, a la diosa Afrodita, en honor de quien se asignó su nombre, debido a que dicha diosa, según las historias sobre ella, nacería en las costas de Chipre, que en griego es Cipris. Cipriano habría sido iniciado desde muy joven en los conocimientos esotéricos de la religión pagana del mitraísmo, así como en los conocimientos relacionados con el antiguo culto a la diosa Isis, esto de la mano de algunos sabios herméticos que sirvieron de tutores y maestros del joven Cipriano. Antes de su conversión al cristianismo, se forjó en las artes mágicas, en una mezcla de las antiguas magias celta y la influencia de magia cabalística que se encontraba velada en algunas zonas de cierta influencia judía. También fue instruido en la magia griega conocida como teurgia, correspondiente a la magia de invocación de seres angelicales y de alta espiritualidad, esto desde la cosmogonía griega, y en la magia goetia, correspondiente a la magia oscura del poder, a partir de la invocación de seres del bajo astral. Gracias a los considerables recursos de su familia, Cipriano fue formado en diferentes lugares y con muchos maestros, entre los que se encontraban faquires de la India, así como connotados cabalistas, quienes estaban dispuestos a enseñarle a Cipriano, a pesar de que éste no era judío. Al joven mago se le revelaron secretos de la magia enoquiana y de la magia antigua caldea, practicada por el mismo rey Salomón, así como numerología, astrología, tanto cabalística como caldea. Incluso he accedido a relatos antiguos que se encuentran en uno de los libros códice o conocidos también como libros de las sombras, pertenecientes a un practicante cabalista francés, en cuyo apartado de grimorios no publicados nunca se relata que uno de los instructores de Cipriano le habría enseñado un ritual especial que le daría acceso a revelaciones del mismo Hermes Trismegistus. Estas revelaciones tendrían lugar durante los sueños de 3 noches siguientes a la realización de dicho ritual, siendo que durante el transcurso del día debía realizar un tipo de meditación de visualización de antiguos caracteres arcadios y caldeos, es decir, un tipo de meditación similar a la que enseñaban a realizar algunos cabalistas. Cipriano viajaba a Egipto, Grecia, Siria, Persia e India, Memphis, Macedonia y lugares en los que aprendía selectivos conocimientos de la mano de avesados maestros de las artes mágicas.
Cipriano gozaba también de vastos conocimientos en materia de filosofía, alquimia, política, destrezas de oratoria. Gozaba de un gran carisma y empatía entre la gente que construyeron tras de sí una gran fama que lo seguía a todas partes. Cipriano llegó a ser conocido como el máximo exponente de las artes mágicas, señor de los encantadores, adivinadores, autor de grandes oraciones y conjuros, tal como aparece en la conocida y popular oración a San Cipriano, que se utiliza para resguardarse de cualquier mal, peligro y maleficio. A pesar de que aún no se había convertido al cristianismo, Cipriano se habría formado con una fuerte influencia judeo-cristiana, ya que conocía la cábala y la magia caldea, y al parecer también conocía bastante del gnosticismo cristiano, que era más común en la época temprana del cristianismo, antes de la caída definitiva del Imperio Romano. Esto se evidencia de los tipos de hechizos y conjuros que aparecen en el libro del monje Jonás Sufurino, libro que se cree, después de varios siglos, rescató, recopiló y reconstruyó de una forma mágica e infernal el mismo grimorio que utilizaba este afamado mago, y por el hecho de que, según se cuenta en la literatura sobre este personaje, Cipriano de Antioquía habría realizado un pacto con el personaje bíblico llamado Satanás, y conocía la jerarquía de personajes espirituales del Averno, cuyo líder sería Lucifer, según el mencionado libro y algunas fuentes cabalísticas. Esto se menciona como aclaración, debido a que hay que tener en cuenta la diferencia entre las brujas y magos celtas, wicanos antiguos, que en su formación, en su práctica diaria, no tenían nada que ver con personajes bíblicos ni cabalistas, con ninguno, ni con Lucifer, ni con Jehová, ni con ningún ángel de luz ni de oscuridad, porque todos esos conceptos y personajes mencionados pertenecen a la cosmogonía del cristianismo y el judaísmo esotérico y las antiguas influencias de la filosofía y magia caldea practicadas por el rey Salomón. Y es que las antiguas religiones europeas vinculadas con prácticas mágicas que ahora conocemos como paganas, tales como la Wicca y la celta, por ejemplo, en sus orígenes y madurez, no tenían nada que ver con ninguno de esos personajes bíblicos, ni del cielo ni del infierno. Fueron los practicantes del cristianismo los que, al extenderse a todas las regiones geográficas europeas, llevaban consigo de forma secreta todas las mezclas inimaginables en lo que a magia se refiere. Retomando la historia de Cipriano, nos cuenta el libro de Jonás Sufurino que, debido a la gran fama de poder con la que gozaba el mago, este fue visitado por un joven de nombre Agladio, quien estaba enamorado de la doncella Justina. Dicho joven le pidió a nuestro mago que hiciera un trabajo mágico para enamorar a la doncella. Él no había podido hacerlo, y ésta además se había convertido luego al cristianismo y se habría comprometido en votos para consagrarse como esposa de Cristo. Cipriano aceptó el trabajo y se dispuso a usar sus conocimientos en magia para enviar a Justina diferentes tipos de encantamientos, hechizos, sortilegios para doblegar su voluntad, sin lograr que su magia produjese ningún efecto visible. Esto según las historias sobre dichos personajes. Al parecer, Cipriano no tardó en conocer a Justina, esto cuando un sábado temprano se disponía a espiarla, según él, para que al visualizarla directamente pudiese fortalecer un nuevo hechizo que estaba preparando para un nuevo embate mágico que lograría gobernar la mente y su voluntad.
Aclaró que Cipriano ya había visto una imagen de Justina de forma parcial y borrosa mediante uno de los espejos encantados que uno de sus maestros le había proporcionado, por lo que decidió que mejor debía verla directamente con sus ojos. Cipriano la observó desde la parte alta, que limitaba con la propiedad de los padres de Justina, desde unos arbustos de granada, donde había una fuente natural entroncada en las rocas calizas blancas del lado posterior de la casa. Al verla, el mago habría quedado hechizado por el destello de sus enormes ojos verdes esmeralda y su rostro como el de un ángel que aún no ha sido expulsado del cielo, castigo que se les asigna a los hijos angelicales cuando tienen la terrible ocurrencia de querer subir a las alturas para alcanzar el nivel de perfección y amor de su Padre Celestial. Si no, pregúntenle al lucero de la mañana. El cuerpo de la doncella Justina guardaba la simetría secreta de los números áureos. A los ojos del mago era como el de las imágenes de la diosa Venus, a la cual fue consagrado desde niño. Esto despertó en el mago una serie de pensamientos, sentimientos y emociones que nunca había experimentado, al menos no con esa intensidad. Cipriano cambió su estrategia y ahora enviaría hechizos para enamorar a Justina él mismo, razón por la cual se obsesionó y puso todo su empeño, sus conocimientos y también sus emociones en el reto que implicaba enamorar a la evasiva Justina. Después de intentos con espíritus de distintas jerarquías del Averno, y al no poder lograr su cometido, Cipriano agotaría un último recurso, ya casi al borde de la desesperación. Por su formación en las artes mágicas y su conocimiento en la jerarquía espiritual oscura, estaba seguro de que al invocar al gobernante supremo del Averno, podría lograr su gran anhelo. Según los relatos de la leyenda dorada, después de realizar un ritual caldeo de invocación, con el sacrificio de un animal cuyo corazón aún palpitaba junto a un brasero humeante, sucedió lo siguiente. El genio de las tinieblas está en presencia del mago y le dice: «Me has llamado, aquí estoy. Habla, ¿qué es lo que pides? Amo a una virgen, sedúcela. Ella es cristiana, denúnciala. Yo la poseería, pero después la perdería. ¿No puedes ayudarme? He tentado a Eva, que era inocente. Si tu virgen es cristiana, has de saber que fui yo quien hizo que Jesús fuese sacrificado. Entonces, ¿la pondrás en mis manos? Toma este ungüento mágico y unta el umbral de su casa. El resto me concierne». Ahora Justina está dormida en su alcoba. Cipriano está en la puerta, murmura palabras sacrílegas y celebra ritos horribles. El demonio se arrastra hasta la almohada de la jovencita, le instila sueños voluptuosos en los que abunda la imagen de Cipriano. A ella le parece encontrarlo otra vez a la salida de la iglesia. Sin embargo, esta vez le mira, le escucha, y las cosas que Cipriano le susurra llenan de zozobra su corazón. Pero súbitamente se mueve, despierta y hace la señal de la cruz. El demonio se desvanece y el seductor que oficia en la puerta del centinela aguarda en vano durante toda la noche. A la mañana, Cipriano renueva sus invocaciones y abruma a su cómplice infernal con amargos reproches. El demonio confiesa su incapacidad y cae en desgracia. Cipriano invoca a un demonio de clase superior, que alternadamente se transforma en doncella o en gallardo mancebo, tentando a Justina con consejos y caricias. Ella está a punto de ceder, pero su ángel bueno la auxilia
une su inspiración a la señal de la cruz y aleja al espíritu maligno. Entonces Cipriano invoca al rey del infierno. Llega a Satán en persona, acosa a Justina con todas las aflicciones de Job y esparce horrible plaga en toda Antioquía. Instigados por él, los oráculos declaran que aquella solo cesará cuando Justina haya complacido a Venus y al amor, a los que ultrajó por igual. Sin embargo, Justina rezó en público por el pueblo y la peste cesó. El confundido ahora es Satanás. Cipriano le obliga a reconocer la omnipotencia de la señal de la cruz y lo amenaza con trazarla sobre su persona. Abjura de la magia, se convierte en cristiano y ahora es consagrado obispo y se encuentra con Justina en un convento. Ahora se aman con el amor puro y duradero de la caridad celestial. Se desata la persecución sobre ambos. Juntos son arrestados. Fin de la cita. Por otra parte, según el relato de Jonás Sufurino, además de lo relacionado con los votos de Justina en el cristianismo, habría otra razón dada por Lucifer para explicar el porqué de la ineficacia de la magia luciferina. Según el relato, la joven tenía en las rayas de su mano derecha el signo de la cruz de San Bartolomé, la cual por sí sola tiene el poder contra toda clase de maleficios y encantamientos. Según dicho relato, se menciona lo siguiente: Cipriano, lleno de furor al verse vencido por una tan delicada criatura, se levantó contra Lucifer y le dijo: ¿En qué consiste, oh genio del Averno, que todo mi poder se vea humillado por una tan débil mujer? Dime luego, ¿qué talismán o amuleto la protege, que le da fuerzas para vencerme a mí y hacer inútiles todos mis sortilegios? Entonces Lucifer, obligado por orden divina, le dijo: el Dios de los cristianos es Señor de todo lo creado, y yo, a pesar de todo mi dominio, estoy sujeto a sus mandamientos, no pudiendo atentar contra quien haga uso del signo de la cruz. De esto se vale Justina para evitar mis tentaciones, pues siendo esto así, dijo Cipriano, desde ahora mismo reniego de ti y me hago discípulo de Cristo. Luego ambos, Cipriano y Justina, después de su conversión al cristianismo, sufrieron terribles torturas y enjuiciamientos por el Imperio Romano por no renunciar a su fe, y sentenciados finalmente a la decapitación. Desde entonces se les recuerda como los santos Cipriano y Justina. En este programa no entraremos a revisar ni leer partes del libro escrito por Jonás Sufurino, siendo que en su lugar los aspectos generales relacionados con las aptitudes para las prácticas mágicas se irán abordando en diferentes programas. Lo que sí analizaremos en un próximo programa es la verdadera razón por la cual la magia luciferina de Cipriano de Antioquía no pudo doblegar la voluntad de Justina. Se trata de una razón oculta, velada y no revelada en el relato del monje Sufurino ni en la leyenda dorada, y además oculta por la Iglesia Católica. Como pueden ver, la historia misma de Cipriano y la doncella Justina es digna de una película de alto presupuesto en Hollywood, o de una serie de varias temporadas en una plataforma de streaming. En próximos programas hablaremos también del mago Merlín, del rey Salomón, de Abramelín, de Giordano Bruno, Cornelio Agripa, Elifas Levi, los faquires indios, magos tibetanos y así sucesivamente.
iremos tratando temas relacionados con los principales actores del mundo de la magia, sean brujas, brujos o magos. Esto fue todo por hoy. Esto fue Enigmagia, el Grimorio Astral. Hasta nuestro próximo encuentro con la magia.